Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay verdades en esta vida que uno aprende demasiado tarde. Verdades que nuestros mayores intentaron enseñarnos, pero que nosotros, con la arrogancia de la juventud, decidimos ignorar. Mi abuela siempre decía que en la oscuridad habitan cosas que no tienen nombre, cosas que esperan el momento preciso para mostrarse. Yo me reía de sus palabras, pensaba que eran cuentos para asustar niños, pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que hay criaturas en este mundo que no siguen las reglas de la naturaleza, y que una vez que te marcan, jamás te dejan en paz. Lo que voy a contarles es completamente real. Pasó en mi pueblo natal en Veracruz hace ya varios años, y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. No duermo bien, no puedo estar tranquilo cuando cae la noche, y cada vez que cierro los ojos, veo esa imagen que me persigue hasta en mis peores pesadillas. Mi nombre es Leonardo. Tengo 28 años ahora, pero cuando todo esto sucedió apenas había cumplido 14. Vivía en un pueblo pequeño cerca de la costa de Veracruz, uno de esos lugares donde todos se conocen y donde las tradiciones antiguas todavía se respetan. Mi familia vivía en una casa sencilla a las orillas del pueblo, rodeada de vegetación y caminos de tierra. Yo vivía con mis padres y mi hermana menor, Sofía, que en ese entonces tenía 11 años. Sofía y yo éramos muy unidos. Ella era una niña alegre, siempre sonriendo, siempre con ganas de explorar. Le encantaba salir a caminar conmigo por los alrededores, buscar frutas silvestres, perseguir lagartijas, todas esas cosas que hacen los niños del campo. Mi mamá siempre nos advertía que no nos alejáramos mucho, especialmente cuando empezaba a oscurecer. Pero nosotros éramos jóvenes y no le hacíamos mucho caso. El pueblo estaba rodeado de milpas y zonas con mucha hierba alta y árboles. A unos 30 minutos caminando había un arroyo donde íbamos a veces a mojarnos los pies y a buscar renacuajos. Era nuestro lugar favorito. Ahí nos sentíamos libres, lejos de las reglas y las responsabilidades. Todo comenzó un domingo de agosto. Hacía mucho calor ese día, de esos calores húmedos que te dejan la ropa pegada al cuerpo. Sofía y yo habíamos estado jugando en el patio toda la mañana cuando ella me propuso ir al arroyo a refrescarnos. Yo estuve de acuerdo. Mi mamá nos dio permiso, pero nos advirtió que regresáramos antes de las 6 de la tarde, cuando empezara a oscurecer. Tomamos un par de botellas con agua y nos fuimos caminando por el camino que conocíamos bien. El sol pegaba fuerte, pero la brisa que venía del campo hacía el calor más soportable. Sofía iba adelante, brincando y cantando una canción que había aprendido en la escuela. Yo la seguía con calma, disfrutando del paisaje. Llegamos al arroyo y nos sentamos en unas piedras grandes a la orilla. El agua estaba fresca y transparente. Nos quitamos los zapatos y metimos los pies, sintiendo cómo el agua se llevaba el calor. Estuvimos ahí un buen rato, riéndonos y salpicándonos agua el uno al otro. Todo era perfecto. Todo era normal. Pero entonces Sofía vio algo que la dejó quieta. «Leonardo, mira», me dijo señalando hacia el otro lado del arroyo. Volteé y lo que vi me quitó toda la alegría del momento. Al otro lado del agua, medio escondido entre los arbustos y la maleza, había un guajolote. Pero no era un guajolote normal. Era enorme, mucho más grande de lo que debería ser un ave así. Sus plumas eran de un color oscuro, casi negro, y estaban todas erizadas como si el animal estuviera enojado. Pero lo peor era su cabeza. Era demasiado grande, desproporcionada, y su cuello era largo de una forma que no se veía natural. Sus ojos eran de un rojo intenso, brillante, y nos miraba fijamente sin moverse. Sofía se aferró a mi brazo. Podía sentir cómo temblaba. «¿Qué es eso?», me preguntó con voz bajita. «No sé», le contesté, intentando sonar calmado, aunque por dentro sentía un miedo extraño que no podía explicar. El animal no se movía. Solo nos miraba con esos ojos rojos que parecían brillar con luz propia. No hacía ningún sonido.
Solo estaba ahí, observándonos. Había algo en su mirada que me hacía sentir incómodo, como si no fuera realmente un animal, como si hubiera algo más detrás de esos ojos. Vámonos, le dije a Sofía agarrándola de la mano. Nos pusimos los zapatos rápidamente y empezamos a caminar de regreso al pueblo. Yo volteaba cada tanto para ver si el guajolote nos seguía, pero no lo vi moverse de su lugar. Se quedó ahí, parado entre los arbustos, mirándonos hasta que doblamos el camino y lo perdimos de vista. Durante el camino de regreso, Sofía estaba muy callada. No cantaba ni brincaba como antes. Solo caminaba a mi lado, agarrada de mi mano, mirando el suelo. Ese animal me dio miedo, me dijo de repente. A mí también, admití. Pero ya pasó, ya no está. Cuando llegamos a la casa, decidimos no contarle a mi mamá lo que habíamos visto. No queríamos que se preocupara o que nos prohibiera volver al arroyo. Le dijimos que todo había estado bien y nos fuimos a nuestros cuartos. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos brillantes mirándome. Había algo en ellos que no podía quitarme de la cabeza. Algo que me hacía sentir observado, incluso dentro de mi propia casa. Al día siguiente todo parecía normal. Sofía y yo ayudamos con las tareas de la casa, jugamos un rato en el patio, y cuando cayó la tarde nos sentamos a ver televisión. Pero cuando empezó a oscurecer, algo cambió. Yo estaba en la cocina ayudando a mi mamá a guardar los platos, cuando escuché a Sofía gritar desde la sala. Corrí hacia allá y la encontré parada frente a la ventana, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?», le pregunté. Ella solo señaló hacia afuera temblando. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. Lo que vi me dejó helado. El guajolote estaba ahí, el mismo que habíamos visto en el arroyo. Estaba parado en medio del patio, bajo la luz tenue que salía de la casa, mirándonos directamente. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. No se movía, no hacía ruido. Solo nos miraba. Mi mamá llegó a la sala y le pregunté si veía algo afuera. Ella miró por la ventana y frunció el ceño. «Es solo un guajolote», dijo. «Seguro se escapó de alguna casa del pueblo. Ya se irá, pero no era solo un guajolote. Yo lo sabía. Sofía lo sabía. Había algo profundamente equivocado con esa criatura». Cerré las cortinas y le dije a Sofía que se fuera a dormir. Ella no quería, tenía miedo, pero mi mamá insistió en que solo era un animal y que no había nada de qué preocuparse. Esa noche me quedé despierto en mi cuarto escuchando. Alrededor de la medianoche, empecé a oír algo afuera. Era un sonido extraño, como de algo pesado arrastrándose por la tierra. Después escuché un golpe suave en la pared de mi cuarto. Luego otro. Y otro. Me levanté despacio y me asomé por la ventana con mucho cuidado. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. El guajolote estaba ahí pegado a la pared de la casa, rascando con sus patas. Pero ahora podía verlo mejor. Y lo que vi no tenía sentido. Su cuerpo era demasiado grande, deforme. Sus plumas se movían solas, como si tuvieran vida propia, y su cabeza se giraba de una forma imposible, casi completamente hacia atrás para mirar hacia mi ventana. Me alejé de ahí y me metí a la cama, tapándome hasta la cabeza con las cobijas. Podía escuchar los rasguños en la pared, ese sonido horrible que me ponía la piel de gallina. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se detuviera y pudiera quedarme dormido. A la mañana siguiente le conté a mi papá lo que había escuchado. Él salió a revisar alrededor de la casa y regresó diciendo que no había nada, solo unas marcas en la tierra como de algún animal. Me dijo que probablemente había sido un mapache o un tlacuache buscando comida, pero yo sabía que no era eso. Durante los siguientes días el guajolote siguió apareciendo. Cada noche a la misma hora, llegaba al patio y se quedaba ahí, mirándonos. A veces rascaba las paredes. Otras veces solo se quedaba parado, inmóvil, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Sofía empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche, diciendo que el animal entraba a su cuarto y se paraba al pie de su cama. Mi mamá pensaba que eran solo malos sueños, pero yo sabía que no era así. Yo también lo había empezado a ver en mis sueños, y cada vez era más real, más aterrador. Una tarde, mi abuela vino a visitarnos.
Ella vivía en otro pueblo cercano, pero venía seguido a vernos. Cuando llegó, Sofía y yo corrimos a contarle lo que estaba pasando. Le describimos al guajolote, cómo aparecía cada noche, cómo nos miraba. El rostro de mi abuela cambió cuando escuchó nuestra descripción. Se puso seria, casi asustada. «Ese no es un guajolote común», dijo con voz grave. «Es una nahual, una bruja que toma la forma de animal para acechar a sus víctimas. Son criaturas muy peligrosas». Mi mamá intentó calmarla, diciéndole que solo eran imaginaciones de niños, pero mi abuela la interrumpió. «Escúchame bien», le dijo a mi mamá. «Si lo que los niños dicen es verdad, están en peligro. Las nahuales marcan a sus presas y no las dejan ir hasta que consiguen lo que quieren, y lo que quieren nunca es nada bueno». Mi abuela nos dio unos amuletos pequeños, unas bolsitas con hierbas y piedras, y nos dijo que los lleváramos siempre con nosotros. También puso ramas de ruda alrededor de la casa y rezó unas oraciones en voz baja. Nos advirtió que no saliéramos de noche, que no nos alejáramos de la casa, y que si veíamos a la criatura otra vez, no la miráramos a los ojos. Esa noche, por primera vez en días, el guajolote no apareció. Sofía y yo dormimos mejor. Pensamos que tal vez lo que había hecho mi abuela había funcionado, que la cosa esa se había ido para siempre, pero estábamos muy equivocados. Pasó una semana completa sin que nada extraño ocurriera. Sofía volvió a sonreír, a jugar, a ser la niña alegre de siempre. Yo también empecé a relajarme. Los amuletos que nos había dado mi abuela los llevábamos colgados al cuello todo el tiempo. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Fue mi papá quien nos pidió que fuéramos a traer agua del pozo comunitario. El pozo estaba como a 15 minutos caminando de la casa. Normalmente íbamos temprano, pero ese día mi papá nos lo pidió en la tarde, porque se había quedado sin agua para preparar la cena. Tomamos 2 cubetas y nos fuimos caminando. Sofía llevaba puesto su amuleto y yo el mío. El cielo estaba despejado y todavía había luz suficiente. Pensamos que no había problema. Llenamos nuestras cubetas y empezamos a caminar de regreso, pero el tiempo se nos fue más rápido de lo que pensábamos. El sol ya estaba bajando y las sombras se hacían más largas. Apuramos el paso. Estábamos llegando a un tramo del camino donde había muchos árboles, cuando Sofía se detuvo en seco. La cubeta cayó al suelo, derramando el agua. Leonardo susurró con voz temblorosa. Adelante de nosotros, en medio del camino, estaba el guajolote. Pero ahora era mucho más grande, más oscuro. Sus plumas se movían como serpientes. Su cuello era imposiblemente largo, y sus ojos rojos nos miraban con una intensidad que quemaba. Detrás de él, entre las sombras, pude distinguir la figura de la vieja. Su cabello blanco le caía sobre la cara. Sus ojos eran rojos, igual que los del guajolote. Agarré a Sofía del brazo y empecé a retroceder. Despacio le susurré. «Vamos a regresar». Pero el guajolote hizo un sonido horrible. Era como un grito humano mezclado con un chillido de animal. «¡Corre!», le grité a Sofía. Y los dos nos dimos vuelta y empezamos a correr. Podía escuchar a la cosa detrás de nosotros. Sus pasos eran pesados, rápidos. Las ramas se quebraban. La respiración pesada se acercaba cada vez más. Sofía tropezó y cayó. Yo la ayudé a levantarse, pero cuando volteé, la criatura ya estaba casi encima de nosotros. El guajolote nos bloqueaba el camino con sus alas extendidas. Detrás de él, la vieja avanzaba arrastrando los pies. Agarré una piedra y la lancé hacia el animal. Le di, pero no sintió nada. La vieja levantó un brazo huesudo y señaló hacia Sofía. Sus labios se movieron, pero solo salió un murmullo escalofriante. Recordé el amuleto. Lo saqué y lo levanté hacia la criatura. Por un momento la criatura retrocedió. Sus ojos se apartaron como si le quemara. «Vamos», le dije a Sofía. Y empezamos a correr hacia un lado metiéndonos entre los árboles. Corrimos sin rumbo fijo. Las ramas nos raspaban. Detrás de nosotros la criatura seguía, rompiendo todo a su paso. Finalmente salimos a un claro. Estábamos cerca del pueblo. «Agarra mi mano y no la sueltes», le dije a Sofía. Casi habíamos llegado cuando escuché a Sofía gritar. Me volteé justo a tiempo para ver cómo algo salía de entre los árboles y la agarraba. El guajolote, ahora más retorcido, más monstruoso. Sus garras se clavaron en el brazo de Sofía
y ella gritó de dolor. «Suéltala», grité y me lancé hacia la criatura. La golpeé con todas mis fuerzas, pero era como golpear piedra. Sofía intentaba zafarse llorando. Entonces la vieja apareció. Se agachó junto a Sofía y le tocó la cara con sus dedos huesudos. Sofía dejó de gritar. Sus ojos se pusieron vidriosos, vacíos. El guajolote empezó a arrastrar a Sofía hacia los árboles. Ella no se resistía. Solo se dejaba llevar con esa mirada vacía. Yo intenté seguirlos, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, tirándome al suelo. Me levanté e intenté de nuevo, pero la fuerza me empujó más fuerte. «Sofía», grité, «Sofía, no te vayas». Pero ella no me volteó a ver. Solo caminaba junto a la criatura. La vieja iba detrás y antes de desaparecer me miró una última vez. Sus labios se curvaron en una sonrisa horrible, y entonces se fueron. Las sombras se los tragaron. Me quedé ahí llorando, gritando el nombre de mi hermana hasta que mi voz se volvió ronca. Intenté entrar al monte, pero esa fuerza seguía deteniéndome. Cuando mi papá, mi mamá y otros vecinos me encontraron, yo seguía en el suelo, temblando. «¿Dónde está Sofía?», me preguntó mi mamá con pánico. «Se la llevó», fue todo lo que pude decir. La bruja se la llevó. Organizaron una búsqueda inmediata. Más de 30 personas entraron al monte con linternas y machetes. Mi abuela llegó cuando se enteró. Me abrazó y lloró, pero en sus ojos vi resignación. Buscaron durante 3 días completos. Los perros rastrearon su olor hasta un punto en lo profundo del monte, y ahí lo perdían. El 4.º día encontraron el amuleto de Sofía colgado de un árbol. Estaba roto, pero de ella no había rastro. Mi abuela vio el amuleto y cerró los ojos con tristeza. «La nahual se la llevó a su mundo, mijo. Ya no está en este plano. No la van a encontrar, lo siento mucho». No quise creerle. Seguí saliendo a buscar a Sofía cada día, pero nunca la encontré. Pasaron los meses. Mi familia nunca volvió a ser la misma. Mi mamá lloraba todas las noches. Mi papá se volvió silencioso. Y yo me convertí en alguien que apenas podía dormir, que vivía con miedo constante, porque desde aquella noche, la criatura no se ha ido. Cada noche, a la medianoche, aparece afuera de donde sea que yo esté. Ya no vivo en ese pueblo. Me fui a Veracruz, Puerto, pero no importa dónde vaya. Ahí está ella. La vieja bruja parada en las sombras mirándome con esos ojos rojos. A veces viene como el guajolote, otras como la figura encorvada. Ya no intenta acercarse, solo me observa, solo me recuerda que estoy marcado. Y lo peor es que a veces escucho una voz. Es la voz de Sofía. Me llama desde algún lugar oscuro y lejano. «Leonardo», me dice, «ven por mí. Estoy sola, tengo miedo». Me despierto llorando cada vez que la escucho. He intentado de todo. Curanderos, sacerdotes, personas que dicen saber de estas cosas. Todos me dicen lo mismo. Que estoy maldito. Que la nahual me marcó y nunca me dejará ir. Ahora tengo 28 años. Han pasado 14 años desde aquella noche. 14 años viendo esa cosa cada noche. 14 años escuchando la voz de Sofía. 14 años sabiendo que mi destino está sellado. Escribo esto como advertencia. Si alguna vez ven algo que no pueden explicar, algo que les dé ese miedo profundo, no lo ignoren. Aléjense. Porque hay cosas que una vez que te marcan, nunca te sueltan. Las brujas nahuales son reales. Existen en los montes profundos, en las sombras. Y cuando te marcan es solo cuestión de tiempo. Y si algún día escuchan hablar de un joven que desapareció en un monte de Veracruz, sin dejar rastro, sabrán que la nahual finalmente cobró lo que era suyo. Porque las brujas nunca olvidan, y nunca perdonan, y nunca, jamás, dejan ir a los que marcaron. Historia 2. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos que por más que los cuentes, la gente piensa que estás exagerando o que tu cabeza te está engañando. Pero yo sé lo que me pasó, yo sé lo que sentí. Y aunque han pasado años desde aquella madrugada, todavía me despierto temblando, recordando ese terror que me recorrió todo el cuerpo cuando la vi frente a mí por primera vez. No importa cuánto tiempo pase, hay cosas que se quedan pegadas en tu memoria, que te transforman por completo. Esta es mi historia, y juro que cada palabra que van a escuchar es completamente cierta.
Me llamo Mateo. Vengo de un pueblo chico cerca de Xalapa, Veracruz, de esos lugares donde todos se conocen y donde las historias antiguas se van contando de generación en generación como si fueran mitos. Pero lo que me pasó a mí no es ningún mito. Fue real. Yo trabajaba como vigilante nocturno en el panteón del pueblo. Sé que suena raro, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que vigilar que no entraran a llevarse las flores, las cosas de metal, o que los jóvenes tomados no fueran a hacer destrozos por ahí. El trabajo era simple. Llegar a las 9 de la noche, dar vueltas cada hora por todo el lugar, y quedarme hasta las 6 de la mañana cuando llegaba la gente del turno de día. Me pagaban decente, y yo necesitaba ese dinero. Tenía 2 niños chicos y mi mujer estaba delicada de salud. No podía ponerme exigente con el trabajo. Los primeros meses fueron tranquilos. Sí, al principio daba algo de miedo caminar entre las tumbas con solo mi lámpara, pero uno se va acostumbrando. Me llevaba mi café en un termo, mi pequeño radio para escuchar música, y así me la pasaba en las noches. A veces me dormía un rato en la caseta de la entrada, que era mi lugar de descanso. Nadie decía nada mientras yo cumpliera con mis recorridos. Todo se volvió diferente una noche de septiembre. Era martes. Lo recuerdo muy bien porque ese día mi niño mayor había cumplido 6 años y habíamos hecho una reunión pequeña en la casa por la tarde. Llegué al panteón como siempre, me despedí del vigilante que salía y me quedé solo. El cielo estaba cubierto de nubes negras y soplaba un viento helado que no era común para esa temporada del año. Recuerdo que pensé que iba a caer agua, así que me puse mi sudadera gruesa. Hice mi primer recorrido como a las 10. Todo se veía normal. Caminé por los caminos principales, alumbré con mi lámpara hacia las zonas más lejanas, revisé que las puertas del cuarto de herramientas estuvieran con candado, todo en orden. Regresé a la caseta, me preparé un café bien caliente y prendí el radio. Estaban dando las noticias, después pusieron música norteña. Como a las 12 de la noche salí a hacer el segundo recorrido. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo andaba mal. El viento se había puesto más violento y hacía un sonido raro al pasar entre los árboles del panteón. Había varios árboles antiguos, enormes, que hacían sombras gigantes incluso cuando había sol. De noche, con mi lámpara, esas sombras se veían deformadas, como si fueran seres observando. Iba avanzando por el camino del centro cuando escuché algo. Era como un raspado, como si alguien estuviera jalando algo pesado por el piso. Me quedé quieto y alumbré hacia donde venía el ruido. No vi nada. Seguí caminando, pero más despacio, más alerta. El sonido paró. Pensé que quizás era un animal callejero que se había metido. A veces sucedía. Llegué hasta la parte trasera del panteón, donde estaban las sepulturas más antiguas. Algunas ya no tenían ni placa, estaban todas gastadas por los años. Otras tenían las cruces chuecas o tiradas en el piso. Ese lugar siempre me ponía más nervioso que el resto, pero era mi responsabilidad revisarlo. Alumbré de un lado a otro con mi lámpara. Todo parecía estar bien, pero entonces lo sentí. Una presencia. No sé cómo explicarlo de otra manera. Era como cuando sientes que alguien te está viendo aunque no lo puedas ver. Se me puso la piel de gallina. Me giré rápido, alumbrando hacia atrás con la lámpara, pero no había nadie. Solo las tumbas, los árboles moviéndose con el viento y la oscuridad más allá de mi luz. Apreté el paso para salir de esa área. No soy miedoso, pero algo dentro de mí me decía que no debía quedarme ahí. Cuando iba de vuelta hacia la caseta, volví a escuchar el sonido, pero esta vez era distinto. No era un raspado. Era como un quejido, como si alguien estuviera sollozando bajito. Se me congeló la sangre. Me quedé parado ahí tratando de saber de dónde venía el sonido. Parecía cambiar de lugar. Primero lo escuchaba a mi derecha, luego adelante, luego atrás. Era imposible. Empecé a caminar más rápido, casi trotando, pero sin correr porque no quería aceptar que tenía miedo. Los vigilantes no deben tener miedo, me repetía. Cuando llegué a la caseta cerré bien la puerta y me senté. Estaba sudando aunque hacía frío afuera. Me serví más café con las manos temblando. Me dije que eran tonterías, que era el viento,
que mi cabeza me estaba jugando chueco. Subí el volumen del radio para no escuchar nada de afuera, pero no pude aguantarme. Como media hora después miré por la ventana de la caseta hacia el panteón. La luna había salido un poco entre las nubes y había algo de claridad. Y ahí, lejos, entre las tumbas de la sección antigua, vi una forma. Una sombra oscura que se movía lento entre las cruces. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que lo podía oír en mis oídos. Agarré mi lámpara y salí. Sé que suena tonto, pero era mi trabajo. No podía quedarme escondido en la caseta si había alguien adentro. Caminé hacia donde había visto la forma, alumbrando con la lámpara. Mis pasos sonaban en el silencio total. El viento había dejado de soplar completamente. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Llegué a la sección antigua y no vi a nadie, pero había algo en el suelo junto a una tumba que tenía la piedra quebrada. Eran flores recién puestas, flores que yo sabía que no estaban ahí en mi recorrido anterior. Eran rosas rojas, pero estaban extrañas, como secas y frescas a la vez. Las alumbré bien con la lámpara y fue cuando lo noté. Las flores estaban puestas formando un círculo perfecto alrededor de la tumba. Un frío horrible me recorrió el cuerpo. Iba a agacharme a verlas mejor cuando escuché una voz de mujer, áspera, que venía de atrás de mí. ¿Qué buscas aquí? Me volteé tan rápido que casi pierdo el equilibrio. La lámpara alumbró directo a una mujer que estaba parada a unos 2 metros de mí. Era vieja, muy vieja. Tenía el cabello largo, blanco y todo enredado. Vestía algo negro, una túnica o vestido oscuro. No pude distinguir bien, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran completamente negros, sin ningún brillo, como 2 pozos en su cara, y me miraba fijo, sin pestañear. «Yo trabajo aquí», le dije, tratando de sonar seguro aunque mi voz salió quebrada. «El panteón está cerrado, no puede estar aquí». Ella no se movió. Solo siguió mirándome con esos ojos terribles. Luego, despacio, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa que me dejó ver dientes negros y partidos, y que hizo que su cara se viera todavía más vieja, más arrugada, más como algo que no debería estar vivo. «Este es mi hogar», dijo ella con esa voz que sonaba como vidrios rotos. «Yo estaba aquí antes que tú». No supe qué responder. Mi mente me gritaba que huyera, que me fuera de ahí, pero mis piernas no obedecían. Era como si estuviera pegado al piso. La mujer empezó a acercarse a mí, despacio, arrastrando los pies. Con cada paso que daba, sentía que la temperatura bajaba más. Podía ver mi propio aliento salir como humo frente a mí. Traté de retroceder, pero me tropecé con una piedra y caí de espaldas. La lámpara se me resbaló de las manos y rodó por el piso, alumbrando para todos lados. Cuando logré agarrarla otra vez y la apunté hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie. Había desaparecido. Me levanté rápido, girando para todos lados, alumbrando cada rincón con la lámpara. Nada. Solo las tumbas, los árboles, la oscuridad. Pero podía sentirla. Podía sentir que estaba cerca, moviéndose, viéndome. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo podrido que me revolvía el estómago. Empecé a caminar rápido hacia la salida. No corrí porque tenía miedo de tropezarme otra vez, pero mis piernas se movían lo más veloz que podían. Escuchaba cosas detrás de mí. Murmullos, risas bajas, el sonido de pasos que no eran los míos, pero cada vez que volteaba no había nada. Cuando llegué a la caseta entré rápido y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí parado, respirando agitado, sudando frío. Miré por la ventana hacia el panteón, pero todo parecía normal otra vez. Silencioso, vacío. Me senté en mi silla, temblando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero entonces vi mi reflejo en el vidrio de la ventana, y detrás de mí en el reflejo estaba ella, parada justo detrás de mi silla, mirándome con esos ojos negros. Grité y me volteé, pero no había nadie. La caseta estaba vacía. Solo yo estaba ahí. Agarré mis cosas y salí corriendo. No me importó el trabajo, no me importó nada. Me subí a mi carro y manejé a mi casa más rápido de lo debido. Cuando llegué,
Eran casi las 2 de la mañana. Toda mi familia estaba dormida. Entré sin hacer ruido. Fui a revisar a mis niños en sus cuartos. Ahí estaban dormidos y tranquilos. Mi mujer también dormía. Todo estaba en calma. Me metí a bañar con agua bien caliente, tratando de quitarme ese frío que sentía hasta en los huesos, pero no se quitaba. Por más que el agua quemara mi piel, yo seguía sintiendo ese frío horrible por dentro. Cuando salí del baño y me vi en el espejo, noté la marca en mi cuello donde ella me había rozado. Era como una quemadura, pero tenía una forma rara. Parecían símbolos o letras que no podía entender. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas, esperando que saliera el sol. Cuando mi mujer se levantó como a las 6, me preguntó qué me había pasado, por qué había llegado tan temprano. Le dije que me había sentido mal y que me habían dejado ir antes. Ella vio la marca en mi cuello y se preocupó. Quiso llevarme al doctor, pero le dije que no era nada, que me había quemado con algo en el trabajo. Esa mañana llamé a mi jefe y renuncié. Le dije que había tenido una urgencia familiar y que no podía seguir trabajando de vigilante. Él se enojó porque era difícil conseguir gente para ese puesto, pero no me importó. No pensaba regresar a ese panteón jamás. Los primeros días después de renunciar fueron tranquilos. Busqué otro trabajo, ayudaba a mi mujer con los niños, trataba de olvidar lo que había visto. La marca en mi cuello empezó a borrarse poco a poco. Pensé que todo había terminado, que había sido solo un encuentro horrible pero que ya había quedado atrás. Pero entonces empezaron las pesadillas. Todas las noches soñaba lo mismo. Estaba en el panteón caminando entre las tumbas, y ella estaba ahí, siguiéndome. Podía escuchar su risa, sus pasos arrastrándose detrás de mí, pero cuando me volteaba, nunca la veía. Solo sentía su aliento helado en mi nuca, sus dedos tocando mi espalda. Despertaba empapado en sudor, gritando. Mi mujer estaba asustada. Los niños empezaron a tener miedo de dormir porque me escuchaban gritar todas las noches. Fui al doctor y me recetaron pastillas para dormir, pero no funcionaban. Las pesadillas seguían, cada vez más intensas. Una noche, como 3 semanas después de haber renunciado, mi hijo mayor, el de 6 años, bajó de su cuarto llorando. Eran como las 3 de la mañana. Mi mujer y yo lo encontramos en la sala, temblando, abrazando su juguete favorito. «¿Qué pasó, mi niño?», le preguntó mi mujer abrazándolo. «Hay una señora en mi cuarto», dijo mi hijo entre sollozos. «Una señora vieja que me estaba viendo. Se me heló la sangre. Subí corriendo a su cuarto y prendí la luz. No había nadie. Revisé el armario, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Nada. Pero la ventana estaba abierta, y yo sabía que la habíamos dejado cerrada con seguro. Le dije a mi hijo que había sido una pesadilla, que no había ninguna señora, que estaba seguro. Pero yo sabía la verdad. Ella había estado ahí. Había estado en el cuarto de mi hijo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el pasillo entre los cuartos de mis niños vigilando. No sé qué esperaba hacer si ella aparecía, pero no podía quedarme en mi cama sabiendo que ella podía entrar a mi casa. Al día siguiente puse rejas en todas las ventanas. Cambié los candados de las puertas. Le pedí al padre del pueblo que viniera a bendecir la casa. Él vino, roció agua bendita en todos los cuartos, rezó oraciones, dejó cruces en las paredes. Yo le conté lo que había pasado en el panteón, pero él me miró con compasión como si pensara que estaba perdiendo la razón. «A veces el cansancio y la preocupación nos hacen ver cosas que no existen», me dijo. «Pero he bendecido tu casa. Ahora tienes que tener fe y dejar que Dios te cuide». Esa noche mi hijo volvió a bajar llorando. La señora había regresado. Esta vez dijo que la señora le había hablado, que le había dicho que se lo iba a llevar, que iba a ser su nuevo hijo. Mi mujer estaba desesperada. Ya no sabía qué pensar. Yo le conté todo. Todo lo que había vivido en el panteón, todo lo que había visto. Al principio no me creyó, pero cuando vio el miedo en mis ojos, cuando vio cómo temblaba al contar la historia, supo que era verdad. «Tenemos que irnos de aquí», dijo mi mujer. «Tenemos que salir del pueblo.
Empezamos a hacer planes para mudarnos. Yo tenía un primo en otro estado que nos podía recibir unos días mientras encontrábamos dónde vivir. Empezamos a empacar lo necesario, solo lo básico. Íbamos a salir en 3 días, pero no alcanzamos. La noche antes de irnos yo estaba terminando de guardar cosas en la sala. Mi mujer se había acostado temprano porque se sentía mal. Los niños ya estaban dormidos. Eran como las 11:30 de la noche cuando escuché un grito. El grito de mi hijo. Subí las escaleras corriendo de 3 en 3. Llegué a su cuarto y abrí la puerta con fuerza. Lo que vi me dejó paralizado de terror. La ventana estaba abierta otra vez, aunque yo había puesto un seguro especial. Las cortinas se movían con el viento, y mi hijo estaba sentado en su cama despierto con los ojos muy abiertos, mirando hacia la ventana. Junto a él, sentada en la cama, estaba ella. Tenía una mano sobre la cabeza de mi hijo, acariciándole el pelo con esos dedos largos y horribles. Mi hijo no se movía, no lloraba, solo miraba al frente como si estuviera dormido despierto. «Aléjate de él», grité corriendo hacia la cama. La mujer me miró y sonrió. Fue la cosa más espantosa que he visto en mi vida. Agarró a mi hijo del brazo y se levantó de la cama. Yo traté de agarrar a mi hijo del otro brazo, pero cuando toqué a la mujer fue como tocar hielo quemante. Un dolor insoportable me atravesó la mano y el brazo. Grité y me caí al suelo. Ella empezó a caminar hacia la ventana, jalando a mi hijo. Mi niño seguía sin reaccionar, como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Traté de levantarme, pero no podía mover mi brazo. El dolor era demasiado fuerte. «No», grité, «llévame a mí, déjalo a él». Pero ella no me hizo caso. Llegó a la ventana y se subió al marco con mi hijo en brazos. Yo me arrastré por el suelo, tratando de llegar a ellos, pero era demasiado tarde. Ella saltó por la ventana con mi hijo. Cuando logré llegar y mirar afuera, no había nadie. Solo la noche oscura y el viento moviendo los árboles. Bajé corriendo, salí a la calle. Corrí alrededor de la casa gritando el nombre de mi hijo. Mis vecinos salieron. Mi mujer bajó, confundida, preguntando por nuestro niño. Llamamos a la policía. Vinieron con perros, con linternas. Buscaron por todas partes. Revisaron el pueblo entero, pero no lo encontraron. Nunca lo encontraron. Los policías me hicieron muchas preguntas. Les conté lo que había pasado, lo de la mujer, lo del panteón, todo. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Mi hijo había desaparecido y nadie me creía. Mi mujer cayó en una tristeza profunda. Dejó de comer, de dormir, de hablar. Solo se quedaba sentada en el cuarto de nuestro hijo, abrazando sus juguetes, llorando. Mi otro niño, el más chico, preguntaba por su hermano todos los días. Yo no sabía qué decirle. Los días pasaron, luego semanas, luego meses. La gente del pueblo empezó a murmurar, nos señalaban en la calle, nos evitaban en la tienda. Mi mujer se fue de este mundo 8 meses después. La enfermedad que ya tenía se puso peor con la tristeza. En su último momento, con su último suspiro, dijo el nombre de nuestro hijo, y luego se fue, dejándome solo con mi hijo menor y con el peso de saber que todo había sido por mi culpa. Yo sigo aquí, en este pueblo, en esta casa. He tratado de venderla, pero nadie la quiere comprar. Dicen que está maldita. Tienen razón. Por las noches escucho pasos en el cuarto de mi hijo. Escucho su risa, su voz cantando las canciones que le gustaban. Pero cuando subo a ver, el cuarto está vacío. A veces, en las noches más oscuras, veo una figura pequeña parada junto a mi cama. Un niño con ropa blanca y el pelo revuelto. Se parece a mi hijo, pero sé que no es él. Sus ojos son completamente negros, como los de la mujer. Me mira sin parpadear, sin decir nada. Y luego desaparece. Y lo peor de todo es que a veces, cuando el viento sopla fuerte en la noche, escucho una voz de niño llamándome. «Papá», dice la voz, «ven por mí. Te estoy esperando». Pero hace unos días algo cambió. La voz de mi hijo se escucha más clara cada noche. Más cerca, más real. Anoche desperté y él estaba ahí, parado junto a mi cama. Ya no desapareció rápido como antes. Se quedó mirándome por lo que parecieron horas. «Papá».
Me dijo con esa voz que ya no suena como la de mi hijo. Es hora de que vengas. Mamá también está aquí. Nos estamos esperando. Y lo peor es que parte de mí quiere ir. Parte de mí está cansada de vivir con este dolor, con esta culpa, con este terror constante.